La carta 36. Mi respuesta general es que la fiesta de Sukkot explica todas las preguntas, incluso las más difíciles y peores, porque se sabe que Sukkot es la sombra de la fe. Y con respecto al juicio, su sombra debe ser más grande que su sol. También se sabe que el sol implica saber y la luna implica fe. Es como dijeron nuestros sabios: Israel cuenta por la luna y las naciones del mundo cuentan por el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y que el sol es más que la sombra, debemos cubrir más para que la sombra sea más que el sol. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, hay misericordia de él desde arriba, y el sol está cubierto para él. Pero luego una persona se enoja porque entiende lo contrario. Según la razón de la persona, si tiene sol, desea tener más sol. Pero mis pensamientos no son tus pensamientos, y se le da más sombra. Y si una persona supera la sombra, se le da un sol, y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde arriba, y así sucesivamente, hasta que sea recompensado con devekut eterna, adhesión eterna. Sin embargo, debemos esforzarnos excesivamente para recibir la sombra y decir que es una sombra sagrada, que toda esa sombra vino desde arriba y no desde el Sitra Achra, que fue dada para que él pudiera asumir la fe. En ese momento se llama sombra de fe y es sagrada. Como en los caminos del Señor son rectos, los justos caminan en ellos y los impíos, etcétera, etcétera. Este es el significado de hacer techo de paja con los desechos de granero y bodega. Baal HaSulam explicó que Goren, granero, proviene de las palabras Ger Anochi, yo soy extranjero, y Yekev, bodega, de las palabras Nokev Shem Hashem, mencionando el nombre del Señor. Para interpretar las palabras de Baal HaSulam, el techo de paja es la sombra de la fe, llamada fe por encima de la razón. Esto es opuesto a la razón, porque la razón lo lleva al residuo del granero y la bodega. Es decir, desde la perspectiva de la razón, tal como lo ven los ojos corporales, hay espacio para el desperdicio de granero y bodega. De esto mismo, él hace una sombra y se sienta debajo de ella. Es decir, se hace un asiento de todas esas cosas más bajas y peores que todas, y a través del residuo observa la mitzvah de la Sukkah. Lo más importante es que obtiene alegría de esta mitzvah, porque la fe por encima de la razón se llama alegría de la mitzvah. De ello se deduce que todos los dilemas y preguntas que existen en la realidad se corrigen en la Sukkah.
ya que sin ellos es imposible hacer un techo de paja. Y uno debe ser buen invitado a ese respecto y decir, todo lo que el propietario ha hecho, lo hizo por mí solo. Es decir, uno debe decir con la boca que todo lo que está sucediendo en el mundo, que hay personas que sufren y son maltratadas, que eso es solo para que yo pueda recibir lo bueno, es decir, mantener la fe. Aunque veo el mal en las personas, es para poder asumir la carga del reino de los cielos. Además, es como decir que otros sufrirán dolor solo para que yo pueda recibir. Es verdad, es difícil decir esto, pero si una persona trabaja específicamente para otorgar satisfacción a su Creador, entonces él mismo es completamente intrascendente. En cambio, todo es solo para el Creador. En ese momento, si la persona no se para en el medio, entonces pueden decir eso cuando él dice, el propietario se preocupó solo por mí, lo que significa que podría continuar con la obra de la fe. Es solo para el Creador y no para sí mismo. Cuando una persona se preocupa por placeres, es difícil engañarse a sí mismo y decir que el mundo entero fue creado solo para él. Pero cuando una persona se preocupa por el beneficio del Creador, no es tan difícil de creer, ya que el yo es completamente intrascendente. De todo lo anterior se deduce que el techo de paja, llamado sombra, está hecho específicamente de los desechos de granero y bodega. Este es el significado de lo que decimos en la plegaria dentro de la Sokká y refugiarse de la lluvia y el torrente. Significa que la fe salva a una persona de todos los que hacen daño, ya que los que hacen daño son pensamientos y puntos de vista ajenos, y la fe se basa específicamente en el desperdicio. Solo de esa forma hay refugio de la lluvia y el torrente. De lo contrario, uno sigue las tendencias del mundo. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que todavía se alimentan solo por la razón, solo la razón la sostiene. Y donde la razón no llega, no pueden resistir. Y esta razón aún mantiene a estas personas. Pero aquel que desea ser como un vegetal no debe aceptar esta razón como apoyo, ya que ese torrente no es adecuado para alguien que desea caminar por el camino de la verdad. Y si una persona falla y recibe apoyo de esa razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el inanimado puede mantenerlos y no sufrir caídas. Por eso es por lo que siempre buscan la razón, para apoyar su trabajo, para no fallar
En esta razón, que se llama torrente, hay fuerza en el techo de paja mencionado anteriormente, como decimos, para refugiarse de la lluvia y el torrente. Esto resuelve las preguntas y que seamos recompensados con la sombra de la fe.